Bienvenidos una vez más a nuestra clase número 2 del módulo 3. La semana pasada hablamos acerca de la gloria postrera, cómo debíamos nosotros ganar para poder ser ganadores, cómo teníamos que primero nosotros estar bien cimentados en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de principios claves para ganar. Y como siempre, cada lección tiene un objetivo. Y el objetivo de esta lección es, en primer lugar, que nosotros todos podamos tomar conciencia de la condición actual de la sociedad en la que estamos viviendo. Creo que nadie es ajeno a lo que está pasando, cómo la maldad ha crecido, cómo el amor de muchos por Dios se ha enfriado, pero nosotros para que podamos hacer la diferencia tenemos que estar conscientes de eso. Hay un dicho que dice que nadie puede superar algo que no lo admite o lo reconoce. Así es de que hoy, la lección de hoy nos va a llamar la atención para que nosotros podamos estar conscientes de la situación actual en la que estamos viviendo. Ahora, el segundo objetivo es que nosotros entendamos que el enemigo tiene una operación y está trabajando para destruir al pueblo de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, a todas las personas. Pero también tenemos que entender de que el Espíritu Santo y Dios tiene una operación y una estrategia para que nosotros podamos ganar. Ahora, ¿quiénes son los que van a participar en esa estrategia? Somos tú y yo. Así es de que es por eso tan importante de que nosotros podamos estar entendiendo que estos principios los vamos a poner a cabo. Entonces, si tuviésemos que recordar algunas de las situaciones o de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? En primer lugar, ¿en dónde estás tú viviendo? ¿Cuál es el espíritu que reina ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, en nuestro caso, estamos en la ciudad de San Diego. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de San Diego? Pues vemos mucha violencia, vemos mucha trata de blanca, vemos mucha drogadicción. Lastimosamente ahora con eso de la legalización de la marihuana como algo lúdico, podemos ver y pasar por calles donde hay 4 o 5 lugares en menos de media milla, donde están todos verdes, pintados de verde con las luces. ¿Por qué? Porque la gente está ahí comprando marihuana para drogarse. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que el enemigo está atacando constantemente a las personas que están a nuestro alrededor. No solamente eso, pero también podemos ver que hay mucho homosexualismo, ocultismo, prostitución, aborto, todas estas cosas. Y son esas las cosas que nosotros tenemos que orar y aplicar la palabra de Dios, aplicar la sangre de Cristo para poderlas destruir, quitarlas de nuestra vida, para que las personas puedan venir a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hablar entonces de esos principios. Son 4 principios que vamos a tratar el día de hoy, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido llamados para ser una nación santa. Y mira lo que dice primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, entendiendo esto, nosotros tenemos que recordar que hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero para que eso suceda y nosotros podamos aplicar esos principios, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios nos dice. Y mira, el primer principio es entender el tiempo en el que estamos. Recuerdo en una ocasión cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de los tiempos, de cuándo iba a ser el final. Y Jesús les dijo, miren, ustedes saben, cuando miran que hay nubes, saben que va a llover. Cuando miran que ya es tiempo para que la higuera empieza a salirle hojas, ya saben que viene el fruto. Entonces, ¿por qué no entender cuáles son los tiempos? Y nosotros tenemos que entender cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo para que de esa manera podamos ir y efectivamente trabajar y orar en contra de todo aquello que el enemigo ha levantado para destruir al pueblo de Dios y a la comunidad en general. Entonces, mira lo que la palabra de Dios dice en Romanos 2:13 y verso 12. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este versículo es que como iglesia necesitamos estar despiertos.
Necesitamos tener los ojos abiertos para poder salir a buscar a los perdidos. Saber que hay mucha maldad alrededor de nosotros. Sabemos que hay personas que están tratando de obstruir que personas puedan venir a los pies de Cristo. Pero para que eso suceda, necesitamos despertarnos de nuestro sueño espiritual. Necesitamos despertarnos y que nos mantengamos enfocados y abiertos los ojos para ver cuál es la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Recuerdas en Mateo 25:5 nos da el ejemplo de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas? Y dice que unas se prepararon y estaban despiertas. ¿Para cuándo? Para cuando viniera el esposo. Nosotros tenemos como iglesia que estar despiertos constantemente, listos para poder ver la necesidad de las personas y lo que está a nuestro alrededor. Pero no solamente estar despiertos, pero también dice que seamos antorchas encendidas. Así como Juan el Bautista era una antorcha encendida, dice que nosotros tenemos que ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Sabemos que hay un mundo lleno de oscuridad, pero nosotros brillando con la luz de Cristo, vamos a ser esas antorchas que van a poder disipar las tinieblas y van a poder traer la luz a muchas otras personas. Es bien importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque recordamos que nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Y dice que no solamente porque son escogidos por mí, para que estén aquí y que no les falte nada. Dice que con un propósito hemos sido escogidos. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si tú no estás consciente de qué es lo que está pasando afuera, obviamente que todas estas oportunidades que tienes de predicar la palabra del Señor se te van a pasar. ¿Por qué? Porque estás insensible a lo que está sucediendo allá afuera. En otras palabras, mira la necesidad de las personas, pero no haces nada porque ni cuenta te das tú. Entonces, tenemos que aprender a estar como despiertos, hacer unas antorchas encendidas y recordar que hemos sido escogidos para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso sucede cuando nosotros nos revestimos del poder de Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a nuestras vidas y que podamos entender que Dios tiene el control de nosotros y Él es el que nos va a ayudar para poder compartir con otras personas. Yo sé que muchas veces nos preocupamos y decimos, es que no sé qué es lo que tengo que decir, es que no sé cómo llegar con esa persona porque es así o porque es así. Tú lo único que tienes que hacer es decir, Dios, lléname de tu espíritu, dame de tu unción para yo poder hablar con esa persona y que las palabras que yo diga, lo que yo haga, Señor, que pueda ser luz para él y de tal forma que puedan venir a tus pies. Tú tienes que pedir al Espíritu Santo que sea Él el que te use para poderlo hacer. Pero no solamente eso, dice que también el segundo principio que tenemos que tener para poder ser ganadores de almas es que tenemos que revestirnos de poder. ¿Revestirnos de qué? De poder. Entonces es bien importante, hay que ponerse el manto que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Mira lo que dice Mateo 28 del 18 al 19, porque es importante que nosotros lo tengamos en mente. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando tú y yo estamos conscientes que Dios nos ha dado esa autoridad, mira, tú no vas a tener ninguna duda de poder ir y predicar el evangelio. Poniendo un ejemplo, cuando tenemos un uniforme de policía, si yo tuviera un uniforme de policía, yo me puedo parar en medio de la calle y hacer así y la gente se va a detener. Pero si yo no tengo un uniforme de policía y me paro en la calle así, ¿qué creen que me van a hacer? Seguramente me van a pitar, a lo mejor algunos se pare, pero de 10 carros, 9 van a pasar por un lado y a lo mejor hasta me van a decir algo, muévete, o alguno me va a echar el carro. Pero cuando yo tengo ese uniforme de policía que me da autoridad, la gente se va a detener.
Cuando tú y yo, como hijos de Dios, estamos revestidos del poder de Dios, sabes que el enemigo se va a sujetar porque no está viéndote a ti, está viendo el poder que está en ti. Entonces es muy importante de que el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas, pueda ayudarnos, pueda llenarnos, revestirnos para que podamos estar llenos del poder del Espíritu Santo y compartir con otras personas lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo dice que va a quitar todo aquello que está estorbando, todas tus debilidades, todo aquello que tú dices, es que yo no puedo hacer esto. No eres tú. Una vez más te lo vuelvo a decir, es el Espíritu Santo que va a empezar a trabajar en tu vida. Pero sí tienes que recordar de que para que esto suceda, tienes que estar revestido del poder de Dios en tu vida. Ahora, para liberar a una persona necesitamos discernir qué es lo que lo está atando. Hay que orar y pedirle a Dios, Dios, dame entendimiento para poder saber cuál es la necesidad de esta persona. Muchas veces caminamos por personas, alrededor de personas, y nos damos cuenta y sientes tú algo. Y dices tú, esa persona está triste por esto. Y el Espíritu Santo te lo pone, pero luego dices tú, no la quiero incomodar. Hey, si el Espíritu Santo te puso y te dio discernimiento de qué es lo que está sucediendo, tú lánzate, sé obediente al Espíritu Santo y comparte con esa persona lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a dar palabras que van a tocar la vida de esa persona. Entonces es muy importante de que nosotros sepamos y conozcamos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero también que podamos estar revestidos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es muy, muy importante, porque esos son los principios que te van a ayudar para poder ser un ganador de almas. Pero no solamente eso, también dijimos que es importante que conozcamos qué es lo que está pasando en tu ciudad, donde tú vas a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque hay diferentes ministerios que trabajan en diferentes lugares y a veces cuando tú vas a ir a hacer cierto trabajo, antes de ir, tú estudias esa ciudad. Tú estudias esa zona. Cuando una cadena de comida rápida o un negocio se va a establecer en un lugar, antes de poner el negocio, hacen un estudio socioeconómico, qué es lo que hay, qué necesidades hay, para poder saber si van a ser factibles para poder estar en esa zona. Nosotros tenemos que aprender a conocer nuestra zona y para eso nosotros podemos hacer una cartografía. Y quizás tú estás pensando y diciendo, ¿qué es eso? Una cartografía, nunca lo había escuchado. Es más, ya ni se hacen cartas, ahora se manda todo por email. No estamos hablando de cartas, estamos hablando de la cartografía, que es una ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas geográficos. En otras palabras, tú tienes que conocer, por ejemplo, en el área de San Diego, y como dijimos al comienzo, cuáles son los espíritus que se están moviendo, cuáles son los bordes de toda tu ciudad para que tú puedas ir y orar y presentárselos al Señor de tal forma que tú puedas conocer bien qué es lo que vas a estar, a dónde vas a ir a predicar la palabra del Señor. Entonces es muy importante de que lo hagan. Creo que en una parte de su tarea y de su proyecto que ustedes van a estar haciendo, tienen que hacer una cartografía del lugar donde ustedes van a ir a hacer la campaña evangelística. En otras palabras, si vas a ir, por ejemplo, a Downtown, saber que hay a lo mejor, personas desamparadas que no tienen hogar. Y hay mucha necesidad. ¿Y qué hay en esas personas? Muchas veces hay mucha atadura, muchos demonios en esas personas, mucha necesidad espiritual. Versus si, por ejemplo, dices, bueno, yo voy a ir a hacer evangelismo a un lugar donde hacen deportes, a una zona donde hacen deportes y vas a encontrar otro tipo de personas. Ahora, ¿qué son las necesidades que esas personas tienen? Por eso es tan importante que tú estudies bien a través de esta cartografía qué son los espíritus que se mueven para que tú puedas prepararte, revestirte del poder del Espíritu Santo y puedas ser efectivo en el trabajo que se está haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una cartografía espiritual. Y ahí en tu manual tú vas a encontrar un poquito más acerca de eso, pero tú puedes encontrar mapas en la librería. Ahora en Google puedes ir, marcar y te da una cartografía e incluso te dice muchas cosas que te van a ayudar para poder desarrollar una estrategia
de conquista, porque ese es el tercer principio que vamos a estudiar esta tarde, es una estrategia de conquista. ¿Qué significa eso? Significa de que nosotros vamos a juntarnos con otras personas quizás para poder estar en unidad, en un espíritu y poder ir y predicar la palabra del Señor. Eso es muy importante. La palabra del Señor nos dice desde el comienzo de que Dios no quiso que el hombre estuviera solo. Y dice que hizo a la mujer para que fuera la ayuda idónea. Pero aún en el ministerio, Dios no quiere que nosotros estemos solos. Hace unos días estábamos estudiando acerca del libro de los Hechos y mirábamos cómo siempre que salían los apóstoles a predicar, nunca iba uno solo. Siempre era Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, Pedro y Juan Marcos, todos iban siempre acompañados. ¿Por qué? Porque dice que en la unidad está la fuerza. Nosotros tenemos que aprender a trabajar unidos, así como el Padre y el Espíritu y Dios y Jesucristo son uno. Así nosotros también tenemos que aprender a trabajar en unidad. Cuando nosotros tenemos una estrategia, nos ponemos, nos conectamos y entonces hay una estrategia cómo vamos a llevar el trabajo que se está haciendo. Si tú quieres que sea ser efectivo y poder ganarte ese territorio por el cual tú estás orando, tienes que tener una estrategia de conquista. Es más, la palabra del Señor nos dice que ningún rey, nomás porque se le ocurre, se va a la guerra sin antes ver qué es lo que tiene y qué es lo que contra qué va a pelear. Porque dice, si no tengo lo que se necesita, pues ni qué, ¿para qué me voy a meter en eso? Nosotros necesitamos formar un equipo, necesitamos motivarlo a salir y a conquistar para que podamos movernos en la unción de ganar. Ahora, todo el equipo tiene que tener ese deseo y esa unción y esa motivación para ganar almas para Cristo. Tú no puedes llevarte a una persona que tú vas para allá y viene animado, con mucho gusto de hacerlo, y esa persona, no, pues es que se ponen bien duros ahí los hermanos, no quieren nada de Dios. No, tienen que estar en unidad. Por eso es que hay que orar, hay que prepararse, hay que tener la unción del Espíritu Santo para poder tener esa motivación y ganar. Y cuando tú lo haces, tú vas a poder ver la mano de Dios moverse. Nosotros como iglesia tenemos diferentes estrategias. Tenemos la oración de 30x3, tenemos los grupos de conexión. Tenemos a través de las redes sociales de información masiva que nosotros transmitimos la palabra del Señor, pero siempre va a haber también momentos en los que vamos a tener que ir y hablarle a personas físicamente para poderles predicar de la palabra del Señor. Pero para eso tenemos que tener ¿qué? Una estrategia de conquista. Y el cuarto principio que tenemos que hacer es que tenemos que llevar el evangelio de salvación. En otras palabras, cuando nosotros vamos a predicar, nosotros no predicamos acerca de una iglesia, acerca de un hombre natural, acerca de una filosofía que nosotros creemos. Nosotros llevamos el evangelio de Cristo. Y si tú recuerdas, la semana pasada hablamos acerca de la importancia de traer la madera, de la importancia de la cruz de Cristo. Eso es lo que nosotros llevamos a predicar a las personas. Nosotros vamos y predicamos el evangelio de salvación. Y recuerda, la salvación es gratuita. Bueno, no te cuesta nada a ti porque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tenemos que recordar a las personas, que las personas tienen que saber de que nosotros solamente somos portadores de las buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 52, verso 3, nos dice, despierta, Sión, despierta, revístete de poder. Nosotros tenemos que aprender a estar firmes, llenos de la presencia del Señor para poder hacer, porque mira lo que dice Isaías 52:3, dice, porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. En otras palabras, es Dios quien va a hacer la obra en cada persona. Nosotros no podemos llevar a la persona y decir, bueno, mira, si tú haces esto y haces aquí y allá, tienes que pagar tanto. No, la salvación, dice, está ahí lista, gratuita para que cada persona la pueda recibir. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros lo que predicamos es el evangelio de salvación. Así es de que si tú quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida, si tú quieres ser un ganador de almas, ¿qué dijimos que tienes que hacer? Lo primero dice que tienes que estar consciente de qué es lo que está pasando a tu alrededor. Después tienes que revestirte del poder de Dios.
Tienes que tener la unción de Dios para poder ir y predicar la palabra del Señor. Tienes que tener una estrategia de conquista. Tienes que buscar personas que son afines a ti, que están unidas con el mismo pensamiento y la misma motivación para poder ir y predicar a otras personas lo que le está haciendo. Y por último, no solamente eso, pero recuerda, lo que nosotros predicamos no es una filosofía, es el evangelio de salvación, es el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Cuando tú le dices esto a una persona, esa persona va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito también de ese amor, de ese poder. Yo necesito redimir mi vida y la única manera que lo puedes hacer es a través de la sangre de Cristo. Entonces tú vas a poder ver que almas van a venir a los pies de Cristo. Ahora, quizás tú me estás preguntando diciendo, pastor, pues me gustaría salir y predicar la palabra del Señor, pero ¿qué les digo? Ya te dije, ora al Señor y pide al Espíritu Santo que Él te diga qué es lo que tienes que decir. Pero si no, apunta en un papelito y mira, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que ha hecho Dios conmigo? ¿Qué es lo que era antes y qué es lo que hoy soy? Todos tenemos un testimonio. Todos tenemos algo que Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. Eso es lo que tú puedes transmitir a las personas para que las personas puedan conocer de Jesucristo y entonces puedan entregar su vida al Señor. Así es de que yo te animo para que apliques estos principios y no solamente los apliques o los estudies, sino que podamos aplicarlos y que para el final de este módulo tú puedas decir, ¿sabes una cosa, pastor? Hemos ganado tantas personas que ya tengo mi propio grupo de conexión, ya tengo mi propia célula, ya quiero trabajar en un ministerio porque tengo gente a la que he impactado con el testimonio y con lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Así es de que te animo para que durante esta semana puedas meditar, puedas leer una vez más la lección y entonces tú puedas aplicarlos y aplicar esos principios para poder ganar almas para Cristo. Que tengas una semana llena de bendiciones. Quiero recordarte de la tarea que vamos a tener esta semana y también quiero recordarte que tu tarea la tienes que entregar antes de la clase que vas a estar tomando. Por favor, hazla llegar vía email o de la manera que tu maestro te has concertado con él para poderla llevar a cabo. Así es de que recuerda, la tarea tiene que entregarse en la semana antes de la clase. Entonces, la tarea para esta semana, lo que vas a hacer una cartografía del lugar donde ustedes van a ir a hacer un evangelismo. Porque acuérdate que estamos hablando acerca de los principios para ganar. Así es de que hay que hacer una cartografía. Hay que ver qué es lo que está pasando ahí alrededor. Y si tienes alguna duda, tú puedes contactar a tu maestro y él te puede decir exactamente cómo lo tienes que hacer y qué es lo que puedes hacer. Lo segundo, recuerda traer tu resumen del mensaje del domingo. Resumen de la célula o del grupo conexión al cual tú asistes y no olvides hacer tu devocional, escribirlo y puedes tomar fotos y mandárselas por correo a texto a tu maestro para que ellos puedan tener en cuenta que tú estás haciendo tu devocional. Entonces, te repito una vez más tu tarea, entregarla antes de la clase. Por favor, tienes que asegurarte de hacer la cartografía, tu devocional, el resumen del mensaje del domingo y el resumen de la célula o grupo de conexión. Que tengas una excelente semana. Cualquier duda o pregunta, no dudes en consultar con tu maestro. Bendiciones.